Bueno, continuamos con el tema de la introducción a amplificadores. Ahora pues ya tenemos un esquema de un amplificador, que es un amplificador muy sencillo, de hecho el más sencillo que se puede, creo que hacer. Ya vimos que este es un circuito de polarización, o sea, el transistor, las dos resistencias, no es más que un circuito de polarización, que lo que hacen es dejar la llave, digámoslo así, la válvula, a una cierta corriente en particular, que ocupó una cierta corriente de base para lograrlo. La corriente de base se maneja a través de la resistencia y la fuente misma y características del transistor. Entonces se deja de cierta manera con un punto de operación que está dado por esas corrientes de polarización y el voltaje colector emisor. Se les llama Q, ¿no? Para indicar que es el punto de operación. Vean que si la corriente subiera, si la corriente de base sube, va a subir la corriente de colector. Si la corriente de colector sube, el voltaje en la resistencia C sube, se eleva. Entonces, ¿qué va a pasar aquí con el voltaje colector emisor? Pues se va a reducir, porque este es constante, a veces siempre es constante. Entonces, si esta se eleva, esta va a bajar. Si la corriente de base se reduce y C se reduce, entonces el voltaje se reduce y este voltaje aumenta. ¿Okay? ¿Qué interesa de este circuito? Bueno, pues características de él. Recordarán en el primer video, pues hablamos sobre lo que era modelar un sistema, modelar el sistema como una red de dos puertos. Con la red de dos puertos se tiene un modelo equivalente que puede ser el equivalente de Thevenin, que es así, es el que más estamos familiarizados por las fuentes de voltaje. Un equivalente de Thevenin de un lado y un equivalente de Thevenin del otro lado. Pero podría ser un equivalente de Norton de los dos lados. O inclusive un equivalente de Thevenin de un lado y de Norton del otro lado. Ese se llama modelo híbrido. Bueno, este modelo, cuando son de resistencias y Thevenin, se llama modelo de impedancias. Si fuera Norton de un lado y Norton del otro, sería fuente de corriente y una admitancia en paralelo, que no es más que una resistencia al inverso de esa resistencia, en paralelo. Ese modelo se llama modelo de admitancias. Podría haber el modelo de mezclado. De un lado Thevenin, del otro lado Norton, y ese modelo se llama híbrido. O podría ser un modelo de este primer lado Norton y de Thevenin en el otro lado. Entonces se llama modelo equivalente híbrido, pero inverso. Vamos a usar el de impedancias o de Thevenin de ambos lados, que es el más familiarizado que tenemos. Recordaremos que pues tenía varios parámetros. Uno era la impedancia de entrada, otro la impedancia de salida, y también existía la ganancia de voltaje de sentido inverso por el voltaje a la salida. Este es el voltaje a la salida, este es el voltaje a la entrada, y de este lado estaba la ganancia de voltaje de sentido directo por el voltaje a la entrada. Ok, entonces este circuito que quedó muy sencillo, es muy simple, eh, no interesa mucho así porque también puede ser un circuito extremadamente complejo. Lo importante pues es el modelo, porque el modelo representa todo lo que él es. Puede ser un circuito gigantesco hecho de cientos de transistores y sin embargo ser modelado como esto. Y pues es muy fácil de manejar esto. Yo le puedo poner aquí una resistencia, o sea, si conozco estas características, yo le pongo una resistencia y resuelvo este circuito. Es muy simple. Le pongo aquí una fuente, encuentro cuánto va a haber de este lado, pongo una resistencia, si conozco, este es un divisor de resistencias y o sea, lo resuelvo, voy a saber qué va a salir haciendo operaciones sencillas de circuitos. Entonces, modelar la ingeniería hace eso, modelar las cosas eh, para reproducirlas,
no tener algo complicado, sino algo muy simple, reproducirlas y además prever cómo va a operar. Particularmente este amplificador, que el ejemplo que estoy tomando pues es un amplificador que observarán es precisamente tiene el punto común aquí abajo. Esta es la entrada, entonces está entrando la señal por lo que es la base. Recuerdan que este capacitor es solo de paso. Entonces la entrada se introduce a la válvula a través de la base y la salida se va a estar obteniendo a través del colector. Entonces el emisor está fungiendo como una terminal común a ambos lados. Por eso este amplificador pues es un amplificador de emisor común. Podría hacerse de otra manera, o sea, meter la señal por diferentes lugares y tener otras configuraciones que se llama base común o colector común. Sería bastante sencillo. Por ejemplo, la base común se introduce la señal por el emisor. Esta configuración de polarización no funcionaría porque está puesta a tierra. Habría que poner una resistencia en el emisor, es otro circuito de polarización, y sacar la señal por el colector. Entonces la base estaría siendo un común. La colector común implicaría meter la señal por el emisor y sacarla por la base y sacarla por el emisor. Tampoco funcionaría porque está puesta a tierra. Entonces, para estas dos configuraciones habría que ocupar aquí otra resistencia u otro circuito de polarización que no mande el emisor a tierra. Pero, bueno, esos son ya detalles para aquellos temas, ¿no? Que no son propiamente los de esta materia. Entonces, sobre el ejemplo, ¿cómo llegar a este modelo? Bueno, pues ¿cómo? Mm, aquí se ve, el modelo nos indica qué hay que hacer para encontrar cada uno de estos elementos. Por ejemplo, vamos a ver ZI. ZI puede ser obtenido de esta manera. Si yo le pongo aquí una fuente de alimentación, a la que voy a llamar B, ¿qué va a pasar? Pues va a ocurrir esto, va a ingresar una corriente. Si yo divido ese voltaje entre esa corriente que está ingresando, debería de ser ZI, excepto que hay una fuente dependiente allí. O sea, no, realmente no va a ser exactamente este valor porque esto me está afectando, está en ese circuito. Si no estuviera esta, pues efectivamente de I entre I sí sería ZI. Entonces, en la teoría de circuitos, el modelo nos dice, ok, pues aquí hay que hacer para encontrar ese parámetro. Entonces, sería ZI igual a BI entre I siempre y cuando esta fuente fuera cero. En la práctica es prácticamente cero, pero en el modelo no asume eso, sino que lo determina. ¿Cómo lo determinaríamos? Este parámetro no se puede eliminar, de hecho no lo sabemos, pero esta es una variable eléctrica que nosotros manejamos. Si esta variable eléctrica fuera cero, entonces por el valor que aquí fuera, tendríamos una fuente de voltaje de valor cero. Y como es una fuente de voltaje, pues se convierte en un cortocircuito. Entonces, efectivamente, esto va a ser cierto siempre y cuando BO sea igual a cero. Quiere decir que podemos hacer esta prueba en papel, bueno, digámoslo así, en un análisis de circuitos o inclusive físicamente en una caja negra, pero necesitamos hacer esto, mandar esto a tierra, mandarlo a cero, para que BO sea cero y entonces sí va a ser cierto eso. ¿Okay? La otra, quiero ZO, ¿a qué va a ser igual ZO? Otra vez el mismo modelo me lo dice. Podría yo hacer esto. Podría poner una fuente a la salida, le llamo BO, a esa fuente que yo estoy poniendo, y va a ingresar una corriente, la corriente IO. Entonces resulta que BO entre IO va a ser esa impedancia de salida siempre y cuando esta no existiera, esta fuente dependiente. ¿Cómo hago que esta fuente dependiente no exista? Pues este valor pues es una constante del circuito, no lo puedo eliminar, pero BI sí, que es una variable eléctrica, que es por fuera. Acá está. Entonces yo podría mandarla a cero y entonces esta fuente se va a cero y entonces una fuente de voltaje en 0 volt pues es un cortocircuito. Entonces puedo mandar a hacer esto, poner la entrada a cortocircuito. Y acá lo pongo de esta manera.
Entonces es una prueba que puedo hacer. Ahora, ¿qué otro valor nos es de relevancia? Pues el ABR, la ganancia de voltaje de sentido inverso. Regreso al circuito como originalmente es para que de ahí lo determinemos. Quiero esta ganancia de voltaje. ¿Cómo la sabría? Bueno, este voltaje, que es de una fuente dependiente, va a estar a la salida si yo lo dejo en circuito abierto, si se dan cuenta. Si yo no conecto nada por acá, pues este voltaje va a aparecer acá. Tengo que hacer que este voltaje aparezca. Esta es una constante del circuito mismo. Y esta es la variable eléctrica que está a la entrada. Bueno, en este caso el puerto de salida. Entonces, ¿qué implicaría? Pues yo poner una fuente, una fuente de voltaje, le puedo llamar, así como dice ahí, VO. Creo entonces ese voltaje, se multiplica por esa constante de ese mismo circuito y el voltaje lo voy a observar de este lado. Entonces, VI va a ser igual a ABR por VO. Significa que ABR va a ser igual a VO entre VI. Pero eso sí, siempre y cuando este esté abierto, el circuito abierto, significa que la corriente de entrada sea igual a cero. Y lo mismo hago para el otro lado. Digo, ok, quiero la ganancia de voltaje en sentido directo. ¿Qué tengo que hacer? Medir el voltaje de este lado. ¿Cómo? Pues así abierto, porque no quiero hacer divisores de voltaje ni nada, quiero simplemente medir este voltaje. ABF por VI es el voltaje a la salida. Y si divido ese voltaje a la salida por el voltaje que haya puesto de este lado, por VI, el resultado es ABF. O sea, ABF va a ser VI entre VO. Acá ya vi que me equivoqué. VI entre VO. ¿Sí? Este era de aquí para acá. La salida es VI, la entrada era VO. ¿Okay? Y entonces en este caso es de sentido directo. Yo puse una fuente VI, mido el voltaje a la salida, que es VO y que debe de ser igual a ABF por VI. Lo divido entre ese VI y el resultado es ABF. Aquí me estoy equivocando. VO entre VI. O sea, pongo VI, el resultado es VO, lo mido por acá, que debe ser igual a ABF entre VI, lo divido entre VI y el resultado pues es ABF. Siempre y cuando no haya aquí nada conectado, que sea un circuito abierto. Cuando hay un circuito abierto, pues la IO vale cero. Entonces, esas son las pruebas que yo tendría que hacer, tanto físicas, si esto fuera una caja negra, las podría hacer de manera física. Quizás no a ese grado, porque a lo mejor poniendo cortocircuitos puedo dañar el equipo. Entonces se hacen de otra manera. O sea, no se lleva al cortocircuito, pero se pueden hacer pruebas, inclusive así. Y en papel, o sea, en un esquema, en un esquemático, pues se puede hacer, ¿no? Sin ningún problema. O sea, hacer estas pruebas sobre este elemento de circuito. Eh, Esa sería la idea. Hacer las pruebas, o sea, para sacar esas impedancias y esas ganancias, pues hacer esas pruebas en papel, ese análisis de circuito en papel. Ahora, si es necesario eso, entonces vamos a tener que usar circuitos eléctricos para hacer ese análisis. Y recordaremos que en circuitos eléctricos pues había ciertos elementos eléctricos. El fundamental de todos era la resistencia. El inverso de ella es la conductancia. También había el capacitor. El inverso de él es la susceptancia. También está la inductancia. El inverso de ella es la invertancia. Y también, o sea, todo esto es lo que vieron en teoría de circuitos. Bueno, los elementos que vieron en teoría de circuitos, resistencias, capacitancias, inductancias. Y había también fuentes de voltaje. Fuentes de voltaje. Y había también fuentes de corriente, de independientes. Y había también fuentes de voltaje dependientes y fuentes de corriente dependientes. La dependencia podía ser de voltaje o de corriente en una y también de voltaje o de corriente en la otra. Quiere decir que de estas hay dos diferentes
otras dos diferentes, son 4 diferentes fuentes, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diferentes elementos en la teoría que se aplican o se conocen, porque de hecho no hay más, en circuitos eléctricos. Solo hay 9 cosas. Y entonces, ¿qué vemos aquí? Dice, una fuente de voltaje, efectivamente, una fuente de voltaje. Una resistencia, ¿sí? Otra resistencia, ¿sí? Capacitores, ¿ok? Capacitores. Y el problema es de que no encontramos ni diodos ni transistores del tipo que sean en esa teoría. Entonces no aparece en esa teoría de circuitos, pues estos elementos, los elementos ya sean de estado sólido, como este caso, o inclusive de otras tecnologías, como los de los bulbos, por ejemplo, ¿no? Que eran válvulas al vacío. Entonces, ¿qué hacemos para analizar este circuito? Aplicar esta teoría, estos teoremas, aplicarlos en ese circuito. Sí sé manejar la resistencia, los capacitores, pero no sé manejar el transistor propiamente, porque no aparece en la teoría de circuitos. Y bueno, cuando eso es así, cuando eso ocurre, pues lo que se hace, voy a borrar todo esto, lo que se hace es poner un modelo de circuitos que refleje el comportamiento de ese elemento. Y no sé, recordarán ahí en su curso de electrónica analógica, pues se usó algún modelo. El más común, porque es el que viene en las hojas de especificaciones de los transistores bipolares, es un modelo que se conoce como modelo híbrido. Es un modelo que está así. Tiene una resistencia, tiene una fuente de voltaje dependiente, tiene una fuente de corriente, va para abajo, tiene una fuente de corriente y tiene una resistencia, bueno, en el caso particular es una admitancia, porque este es el modelo de Norton, este es el de Thevenin, este es el de Norton. Y representan al transistor, entonces el modelo típico es así, este es el emisor, esta es la base y este es el colector. Es uno de los modelos que se aplica para el transistor. Es el modelo híbrido porque trae Thevenin y Norton. Esta resistencia del lado de la entrada, de la base, es la impedancia de entrada. Solo que como es un modelo híbrido, se conoce como HI, impedancia de entrada, es una resistencia. Sus unidades son los ohms. Del otro lado, como es Norton, es una admitancia. Y como es un modelo híbrido, porque trae los dos sistemas, pues se utiliza la H y es la de salida, la HO. Tiene una ganancia de voltaje inversa. Entonces, como no se utiliza la letra AV, porque es un modelo híbrido, entonces se utiliza la letra H y se utiliza la HR de reverse. Y tiene una fuente de corriente de sentido directo. Entonces, sería una ganancia de corriente, pero como es un modelo híbrido, se utiliza la H y es la F de forward. Entonces, este es un modelo híbrido que es uno de los más comunes de los transistores y los fabricantes de los transistores ponen estos datos, estos valores en sus hojas de especificación. Solo que puede usarse considerando que el emisor sea común a la entrada y a la salida. Entonces, cuando es así, se completa, digamos, el apellido de los parámetros de esta manera, poniéndole indicando que es el modelo, considerando que el emisor es el común. Porque también se puede modelar el transistor, o sea, sacar esta impedancia, sacar la admitancia, sacar esas ganancias, asumiendo que la base es la común y serían HIB, HRB, HFB y HOB. O que el colector es el común a los dos lados y entonces se obtienen esos mismos parámetros, van a ser diferentes, pero ahora sería HIC, HRC, HFC y HOC. El fabricante de los transistores pues
regularmente nos entregan los del híbrido, porque también hay ecuaciones para cambiar de un valor. Por ejemplo, si este es del emisor común, el modelo de emisor común, y yo quisiera el de base común, pues simplemente uso una ecuación con la que con algunos de ellos saco el otro. Bueno, esos son temas de la otra materia, ¿no? De electrónica aplicada, digo, de electrónica analógica. Entonces, vean, este transistor es esto, se comporta linealmente, este modelo nos lo indica, este circuito representa el funcionamiento del transistor, que significa que si aquí está la base hay que conectar esto, o sea, este circuito lo llevamos aquí, conectamos la base aquí, el emisor acá, el colector allá, tal cual está aquí, lo ponemos y entonces, ¿qué nos encontramos? Que solamente hay resistencias, capacitores, fuentes de voltaje independientes, de voltaje, aquí me está faltando, por el voltaje de este lado, que es el colector emisor. Y esta fuente de corriente es por la corriente que está entrando, que es la corriente de la base. Me estaba faltando eso, muy importante, ¿no? Esas variables. Esta es la corriente de la base y de aquí a acá es el voltaje colector emisor. Y ok, entonces, ¿qué seguiría? Pues simplemente sustituir este símbolo del transistor, el símbolo del transistor, por el modelo equivalente de ese transistor. Vean, sería aquí el HY, sería la fuente de voltaje dependiente de valor HR por BC. El emisor está aquí, estaba conectado a tierra. Allí va una fuente de corriente dependiente de corriente, que es la HF por IB, y una admitancia que está en paralelo de valor HOE. Y el colector está conectado, pues estaba aquí conectado, entonces aquí estaría. Entonces, listo. Este es el capacitor de entrada, el capacitor de salida. Y entonces, ¿qué implica hacer ahora para solucionar el circuito? Pues seguir buscar esto. Por ejemplo, quiero la impedancia de entrada. ¿Qué hay que hacer? Pues analizar circuito. Este es mi terminal común a ambos lados. Recuerdan, ya lo borré aquí. Aquí estaba el modelo. Y decía, la impedancia de entrada es poner una fuente a la entrada y ver cuánta corriente ingresa. Ok, entonces significa colocar una señal de entrada y ver cuánta corriente ingresa. ¿Cómo analizo capacitores? Pues reactancias J, omega, C. Igual con el de acá. Y bueno, vamos a ponerlo. 1 entre J, omega, C, O. Y quiero la impedancia de entrada. Entonces, ¿qué hay que hacer? BI entre I. Yo puse BI. ¿Qué tenemos que seguiría? Pues calcular II. Obviamente no tiene valores esto. O sea, lo que yo intentaría sacar es una ecuación. Como no hay valores, o sea, BI no vale 1, 2 o 3 o 5 volts. Y me va a dar una corriente en términos de las constantes y esta variable. Y entonces la idea es dividir eso que me saliera y encontrar una gran ecuación. Una ecuación que me describa cómo funciona este circuito y obtener Z. Y entonces, ahora sí, podría poner yo cualquier resistencia, frecuencia en particular, la pondría en esa ecuación y me diría cuál es la impedancia de entrada de ese circuito. Generalmente pues se pueden hacer muchas simplificaciones. Por ejemplo, ¿para qué fue este capacitor? Pues es un capacitor de paso. O sea, se calcula de tal manera que a la frecuencia que tiene esta señal es como si no estuviera, que la señal ingresara como si nada. Entonces, si asumimos eso, decimos, ok, pues si calculé bien ese capacitor, pues debe de comportarse como un cortocircuito. Y este también, este otro capacitor también es la idea, que deba de comportarse como un cortocircuito. Ahora, me interesa la salida.
Entonces uno dice, ok, me interesa la salida, pero hay un capacitor. Quiere decir que esta fuente de voltaje realmente nunca va a entregar señal a la salida, ni va a salir por acá señal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta fuente de voltaje no va a tener injerencia en la salida, ni siquiera en la entrada. O sea, que la considere o no la considere, debido a que están estos capacitores, pues ella no tiene injerencia en estos dos lados. Entonces, pues no la considero. ¿Y cómo hago para no considerar una fuente? Pues la apaciguo. Y como es de voltaje, pues la pongo a tierra, la pongo en cortocircuito. Luego, y esto ya lo platicamos, eh, los, los transistores o los amplificadores amplifican muy bien en esta dirección y no amplifican nada bien en la otra dirección. Este valor es muy pequeño. Esta ganancia de sentido inverso es muy pequeño. Y sí, si agarráramos casi cualquier transistor y fuéramos a su hoja de especificaciones, el valor HRE es extremadamente pequeño, es 0.001 o menos, ¿no? Es un valor muy pequeñito. Entonces decimos, o sea, no es que estorbe, pero el análisis de ese circuito pues va a ser más complicado. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues de una vez, yo sé que si lo tomo o no lo tomo en cuenta, es casi lo mismo, entonces mejor no lo tomo en cuenta. Y luego otra posibilidad es que la mayoría de los amplificadores, de los transistores, perdón, la mayoría de los transistores tienen valores de admitancia en la salida muy altos. O sea, esta admitancia no, muy pequeña, perdón. Esta admitancia es muy pequeña. Quiere decir que la resistencia, o sea, el inverso, es muy grande. Es una resistencia de valor muy grande. Casi es relativo, ¿no? Depende del transistor que elijamos. Pero digámoslo así, en general podríamos decir que es grande, esta admitancia es pequeña, la resistencia es muy grande y entonces decir, pues es un circuito abierto. Entonces podríamos hacer este tipo de, de reducciones. Y el resultado va a ser una ecuación que es muy similar a que va a cumplir muy cercanamente a la realidad. Si usáramos todo, pues va a ser mucho más cercano a la realidad.